Cuarentena de Gracia, o Hora de Salón, o Cuarentena de Gracia por la Federación de Asociaciones Vecinales Alcalá. Bien, pues, buenos días a todos. El planteamiento que voy a realizar no es un planteamiento personal, en mi caso, ni siquiera de directiva de federación. Será un planteamiento aprobado en la Asamblea de Federación a su tiempo, hace ya 4 años, y lo voy a actualizar simplemente, ¿no? Finalmente. Se creó en ese tiempo, hace 4 años, para analizar el Plan Sierra. Se creó un grupo de trabajo intenso con presencia de representantes de todas las asociaciones, colectivos, incluso gente no asociada colectivo no asociado a Zahara, donde participó gente como el Manuel Moreno, el presente y demás. Y llegamos a un acuerdo que fue el que dio lugar después a una alegación que se presentó al Plan Sierra. Esas alegaciones fueron rechazadas en su integridad prácticamente, excepto algún detalle menor. Y eso nos lleva a decir lo siguiente: nosotros, como defensa de los intereses de toda la ciudad, desde el punto de vista vecinal, de asociaciones vecinales, incluida evidentemente la parte de la Sierra, queremos un Plan Sierra, siempre lo hemos pedido, pero tenemos un Plan Sierra con rostro humano. Esa sería nuestra forma de decir, y por tanto, nosotros hemos pedido en estos últimos 3 años, a las reuniones municipales, eventualmente, aquí representado por Luis Martín, que tirara para adelante el Plan Sierra, pero dando marcha atrás en la no aceptación de las alegaciones vecinales que presentamos en su tiempo. Y esta es la tesis que al final plantearé como tesis final de la situación actual de lo que es el planteamiento de la sociedad vecinal. Recordando por qué esta posición, el Plan Sierra deriva de un compromiso del Plan General, que el Plan General, que apoyamos como Federación de Asociaciones Vecinales de Zahara, se apoyó como tal la aprobación, con matices y demás, pero se aprobó su aprobación, aprobado en el 2001 y después formalmente ya en el 2003, que llevaba a cabo, podía ser y obligaba a ser este plan especial de protección y redacción de la Sierra, ¿no? Pero pensamos que el Plan Sierra, que después se ha hecho, incluso limita y de alguna forma casi condiciona el pacto que fue ciudadano también, político y ciudadano, que representaba el Plan General. El Plan General hablaba fundamentalmente de la parte que más me interesa, la parte humana, como digo, la parte de personas. Hablaba de la prevención y lucha de incendios forestales, o la preservación del suelo, parando el proceso de parcelación y actos de edificación controlado, y hablaba también de actuaciones sobre las parcelaciones urbanísticas incompatibles con el Plan General, pero lo hacía diciendo, aplicando medidas de protección, establecimiento, en algunos casos estableciendo el orden infringido, pero también particularizando la figura del fuera de ordenación. No era un rechazo absoluto, ni mucho menos, al ver la presencia de la vida humana ahora mismo, tanto los núcleos urbanos, como los núcleos urbanizables, como los no urbanizables, ahora mismo en la Sierra de Córdoba. Apostaba, que era el acuerdo siempre, que teníamos un punto final, había que llegar a una finalización de este proceso de ocupación irregular del terreno, de la sierra, pero había que integrar la gran parte de los núcleos urbanos, los núcleos urbanizables o núcleos fuera de ordenación posible, en lo que era el marco del Plan General. Y el Plan General no decía como tal erradicación, no es más. Si todos recordamos el proceso, el Ayuntamiento de Córdoba incluso el plan que hizo era incluso más favorable, y fue, en este caso, la Junta de Andalucía la que obligó a ser mucho más restrictivo en todo este proceso de legalización de parcelaciones o de integración de la vida vecinal en el marco de la Sierra. Nos pareció siempre un error, por ejemplo, que el Plan Sierra se le encargara a la Universidad de Córdoba como tal, puesto que la Universidad de Córdoba hizo lo que más o menos sabe hacer, es un plan prácticamente propio de un documental de National Geographic, ¿no? Básicamente, ¿no? Con un análisis muy extenso y muy interesante de todo el tema de la parte de plantas, de suelo, de aguas, de animales, etc. Pero en esa situación, el plan especial de Sierra
llevaba un componente absolutamente claro, que era un rechazo absoluto a la vida vecinal en el marco de la sierra. Pero no solo la vida vecinal, digamos, alegada o irregular, sino que para nada tenía en cuenta los núcleos como el que estábamos, la sierra, o Cerro Muriano, o las Jaras, o Yalcruce, que está en esa fase también ya de ser núcleos urbanos prácticamente, con sus características que tiene la sierra, pero el núcleo que había que integrar, ¿no? Y todo el plan como tal, que ahora detallaré, nos provocó unas observaciones que se iban manteniendo después, puesto que el plan no se ha modificado. Al no aceptarse las alegaciones, no solamente las nuestras, las de prácticamente nadie, que vinieron hace 4 años las alegaciones, pues para nosotros ese análisis sigue siendo el mismo, puesto que el plan no se ha modificado, ¿no? Entre los argumentos, las observaciones resumidas que voy a hacer, me voy a centrar primero en la parte de información y diagnóstico, en la que se basa después la organización que proponía el Plan Sierra, hacía sobre el territorio construido. Y dejaba claro una cosa, que gran parte de los problemas de la sierra derivaban del proceso parcelatorio. Que las parcelaciones que pueden elaborar planes mejor del medio rural, que eran 10, debían hacerlo con el sentido estricto, en un sentido de prácticamente limitarse a lo mínimo. Se desaconsejaba cualquier proceso de legalización o regulación de parcelaciones, porque decía que pretendía dar una revisión al plan general, cuando sin embargo, por otro lado, obviaban que el plan general intentó e intentaba dar salida a las distintas parcelaciones por los mecanismos que se pudieron negociar por la Junta de Andalucía, entre ellos los planes de mejora del medio rural u otros, ¿no? Que el crecimiento urbanístico provocaba mayor necesidad de infraestructura, además infraestructura, más capacidad de atracción de la población, lo que se debía evitar. O sea, limitaba ya la presencia humana de la zona de la sierra y la limitaba solamente a usos esporádicos, a usos puntuales, a usos temporales. O sea, el ciclista que sube, el que viene a echar la seta, el que viene a echar el plato de perón, o el que viene a desarrollar su tranquilidad aquí en los marcos de senderismo u otro similar, ¿no? Pero para nada hacía una reflexión de lo que tenía que hacer la vida social y económica y vecinal en el marco de la sierra. Esto, evidentemente, antes, 25 años antes, o 30 años antes, 50 años antes, a lo mejor hubiera sido posible hacerlo así. En el marco que se hacía esto, hacer este tipo de planteamientos, este tipo de argumentaciones al margen de la gente que habita la sierra, no solamente esporádicamente, sino permanentemente, evidentemente no podemos estar de acuerdo. Eso podía estar de acuerdo, porque una vez más se defraudaba las expectativas vecinales e intentar buscar soluciones, que no significa aceptar todo lo que hay, sino llegar a un pacto de convivencia entre lo natural y lo vecinal o humano, ¿no? Las observaciones primeras que hacíamos se resumen en 5, fundamentales 5 o 6, que era, como digo, primero, que la parte de información y diagnóstico que tenía el plan, que no entraba a tratar sobre los espacios urbanos legales. O sea, como he dicho, ni Cerro Muriano ni Sierra de Mar eran consideradas ni analizadas, se decía eso está en el plan general, y eso es urbano, es urbanizable, y no entramos a tocarlo. Pero de una forma alteraba el plan general, puesto que después hay una serie de medidas o de cambios que proponía el plan especial que iba a invadir o iba a complicar la vida de estos núcleos ya existentes, puesto que si limitas el tipo de urbanización, si limitas el tipo de actividad económica y de equipamiento, si limitas el tipo de infraestructura, si limitas todo lo que significa el abastecimiento de agua, la depuración de agua, etcétera, etcétera, está complicando la vida a estos núcleos urbanos incluidos, ¿no? Sobre las parcelaciones, claramente, la de zona de especial protección ni la consideraba. Esas merece su estar siempre en un sitio más complicado. Y las que pasaban afuera de la ordenación, una decena nada más, las limitaba, porque limitaba muchísimo para qué podían ser los planes de mejora del medio rural, que era la única solución que marcaba, que había inventado el plan general de la Agencia de Urbanismo de aquel momento, trabajada por José Villar en aquel tiempo, y todo el trabajo que se hizo, y que intentó buscar soluciones, pues fueron cortadas por la Junta, pero que daba por lo menos planes para alguna zona, pues nada. El plan especial decía que no estaba de acuerdo con su sentido amplio, sino restrictivo. Sobre la infraestructura de todo tipo, pues limitaba cualquier acción sobre carreteras, sobre vía férrea, que en este caso condicionaba incluso el desarrollo de la ciudad a controlar
que la sierra no se fuera mejorando algún tipo de infraestructura. Todo el documento analizaba la presencia humana como algo incompatible y que solo genera problemas en la sierra. Era un plan eminentemente naturalista de protección y que se restringía la presencia humana. El plan imponía distintas obligaciones, pero no las priorizaba y después faltaba saber cómo se iba a financiar. De la parte de ordenación, concretábamos sobre todo en cuanto que decía que el desarrollo y puesta en marcha de todas las actuaciones que proponía, distintos núcleos, distintos elementos que salieron entonces, como recuperación y adecuación de senderos, de zonas de baños tradicionales, de microselvas faunísticas, etcétera, etcétera, decía claramente que todas esas propuestas que hacía carecerían de sentido, ya que si no se hacía paralelamente los trabajos para erradicar y paralizar los procesos de ocupación ilegal del suelo. O sea, nuevamente planteaba que el proyecto del Plan Sierra significaba erradicar, no solamente paralizar, erradicar, o sea, sacar, eliminar básicamente la vida permanente, ya sea de primera vivienda o segunda vivienda, en la sierra. A nosotros nos parecía eso, evidentemente, insatisfactorio, ¿no? Y de esas ordenación que planteaba, que si queréis recordar, pero puede ser, no podemos entrar en algunos de los elementos, seguía existiendo que todas las líneas estratégicas, todas las líneas estratégicas que planteaban eran para un visitante o usuario ocasional de la sierra. Todo estaba planteado para esa situación, ¿no? Para nada se tiene en cuenta que en la sierra ya había una zona residencial, incluso alguna vez incipientemente comercial o industrial pequeño, no tenía para nada esa función. Había que dar una marcha atrás de alguna forma. Había pocas novedades en líneas estratégicas, tan solo eran algunos puntos ya existentes, como zona de baño y demás, mejorarlos, ¿no? Ponía en peligro algunas cosas como que estaba en debate, y todavía creo que sigue en un cierto debate sobre la posible vía de cercanía del Colo de Almonchón. Se planteaba una vía verde, que se comentaba que debía ser caramelo. Las parcelaciones aparecían como zonas degradadas, animando, digo, a desaparecer la guardia de Carla. Y los planes especiales del medio rural quedaban como meros elementos para la seguridad prácticamente. Los parcelistas eran considerados cercanos, vecinos de esta zona, como ocupas absolutamente de la sierra. Limitaba mucho, fuertemente, la figura de fuera de orientación. La figura que se podía entrar, que ahora os comentaré, que creemos que es una línea de futuro más interesante, no es considerada como una cuestión mínima y a ser posible sin desarrollo, como el futuro sería, digo, la actividad. Desde la Federación presentamos en su tiempo, con ese trabajo que de ese grupo que coordinó Francisco Molina, que es presidente de la Federación en su tiempo, y con presencia de muchos colectivos de sierra y de asociaciones, presentamos una alegación que dio todas fueron tumbadas y básicamente por argumentos, bueno, se planteaba reflexiones sobre el almacenamiento de agua para convertirlo como instrumento contra incendios, se lo contestaba que se derivara a la Junta de Andalucía, se hablaba de las parcelas históricas, se decía que la LOA ya marcaba lo que había que hacer, un plan de aguas residuales, se nos decía que lo que debía ser erradicar los vertidos, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo, pero solamente se permitía para suelo urbano, restringido a lo mínimo que le marcaba el plan general. La ordenación o extracción de agua subterránea, se hacía un inventario, pero también se decía que solamente para suelo urbano. Relativo a lo que es todo el elemento negativo de la presencia del humano que aparecía en muchos sitios del plan, decíamos que se eliminara, como he comentado, y se decía simplemente no, y que el humano era algo pésimo que había que eliminar. Un plan contra incendios de evacuación comentaba que ya había normativas sectoriales, no se las aceptaba tampoco. Relativo a la erosión del terreno, se mantenía en lo que decía el plan Sierra, y decía que lo decía porque el mismo plan Sierra en su fase de información comentaba, o sea, argumentaba que la ordenación era correcta, lo que se planteaba, puesto que la información que había hecho el mismo equipo, en la misma línea, argumentaba lo mismo, o sea, que era que se muy de acuerdo, ellos mismos argumentaban con el mismo trabajo que se había hecho, que se ponía en cuestión.
El plan de erradicación de línea eléctrica, se hablaba también de normativa sectorial y que no podíamos hacer nada. Todo lo relativo a la posibilidad de incluir en el plan una reflexión de todo lo que ha habitado, incluido lo que estaba en zona de especial protección y la misma zona de Zara o demás, se nos decía que eso era LOA y que no se podía ir más allá. En cuanto a la definición de las construcciones dentro de las parcelaciones, se decía que estaba en el avance realizado el esfuerzo del equipo de la universidad, ese parágrafo. Sobre la definición clara de terrenos públicos y privados, para aquello de ordenar los espacios públicos, los caminos públicos, etc. Se decía que el plan especial no era objeto de hacer eso, sino esto de registro, de legalidad a los niveles. Así podía seguir. Lo que quiere decir con esto, que no se han aprendido nada, ninguna reflexión. Se mantuvo encastillado el planteamiento hecho en base a ese informe diagnóstico de la Universidad de Córdoba, y de ahí nos salimos. A esta altura nosotros, ya hace un año en julio, cuando estuvimos también aquí hablando de la posibilidad de la creación de la vida humana y la vida vecinal en la sierra, ya estuvimos hablando de las modificaciones que había habido últimamente. Como llevamos tiempo con el plan Sierra parado, pues en este tiempo había unos cambios que la Junta de Andalucía ha propiciado con cambios legislativos, ¿no? Y se anuncian algunos otros que nos gustaría que pudieran ser útiles para abordar, ¿no? En este sentido, la modificación de la LOA, la Ley 2/2012, o el Decreto 2012 de ordenación de los AFOS, o la propia innovación del Plan General, aprobada por unanimidad del Ayuntamiento, con respecto a las edificaciones fuera de la ordenación, habría un nuevo marco, que ahora se anuncia por la Junta de Andalucía una nueva reflexión sobre si se puede ir avanzando más. Y que en el marco del trabajo que se ha hecho en la mesa vecinal de Higuerón, que afecta a todas las parcelaciones de la ciudad también, incluida la de la sierra, pues se ha abierto una línea nueva de trabajo que se deberían aprovechar y se deberían incluir en el plan Sierra esa reflexión que se ha hecho político, vecinal, técnica también, ¿no? Y ahí sobre todo me centraría sobre el tema de la fuera de ordenación y lo que son los AFOS. La figura de AFO nos parecía que podía ir a servir para una circunstancia complicada, en la zona sierra, por ejemplo, pero lo que está en zona de especial protección no se puede fácilmente tocar porque lo está directamente en la norma, y sí, se podría más, bastantes zonas, tanto las que están incluidas en asentamientos, que son 6 o 7, concretamente 7 zonas, 6 zonas, 3 zonas que están incluidas en zonas como asentamientos, que se podría hacer la aplicación de la norma AFO con cierta facilidad, aunque después están obligados a seguir un proceso de legalización definitiva, y el resto de zonas que estaban como edificación aislada, argumentada, que en el inventario se ha aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, la dificultad que tenemos que solventar es cómo resolvemos que aquello que tiene peligro de incendio, peligro de inundaciones, o de erosión del suelo, etc., cómo podemos hacer que eso se supere. Eso hay que conseguir superarlo, si no, la norma AFO no sería tampoco utilizable en la sierra de Córdoba. Pero pensamos que es posible hacerlo. Pensamos que una cosa es que la norma de la Junta dice que hace falta que no haya esos peligros, pero si la propuesta vecinal conlleva medidas para que esos peligros no existan, debería aceptarse. Y creemos que el Ayuntamiento de Córdoba debería aceptar esta tramitación, esta AFO, y luego provocar que sea el organismo oportuno el que diga si le apetece o no aprobarla, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Córdoba debería encabezar la posibilidad de esa dotación de servicios, tanto de un asentamiento urbanístico como de fuera de ordenación de edificaciones aisladas, ¿no? Porque eso permitiría determinada obra de saneamiento o de abastecimiento de agua, permitiría una organización suave posiblemente en base a evitar determinados riesgos de erosión, permitiría también integrarse en el paisaje, permitiría determinadas cuestiones si estamos en fase positiva, ¿no? Pero hace falta romper esta dinámica donde el Ayuntamiento de Córdoba dice no puedo mover piezas porque me lo van a parar después en otro organismo, y el otro organismo dice que bueno, el Ayuntamiento de Córdoba tiene las competencias para tirar adelante, ¿no? Nosotros solucionamos con lo que se ha conseguido una interpretación extensiva de la norma que se vayan a potenciar la dotación de servicios y de esa dotación de servicios después
intentar cubrirle técnicamente con mecanismos de aceptación de cómo se puede superar los temas de incendios, los temas de inundaciones, etcétera, en todo lo que sea posible, ya sea materialmente, técnicamente imposible, no se podrá, habrá que buscar fórmulas, si no, en el momento de eliminación de algunas zonas peligrosas y demás, pero esto hay que superarlo. Y acabo ya diciendo que hay que superarlo como hay que superar el que exista Trasierra, o que exista Cerro Buriano, o que exista La Jara, o sea, el peligro de incendio, o el peligro de inundación, o el peligro de erosión, o el peligro de llenar los niveles freáticos y poder contaminar, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo. Aquí en Trasierra, el núcleo urbano, como 50 metros más para allá, el núcleo está absolutamente declarado no urbano. El peligro como tal, para la vida humana, el peligro para el mismo medio ambiente es exactamente el mismo. Pero en la zona urbana, por ser urbano históricamente, se permite, y 50 metros más para allá no hay posible solución. Nosotros entonces pensamos que hay que tener esa voluntad de considerar, por tanto, que el plan Sierra debe dar marcha atrás, debe volver a una fase de aprobación inicial con nuevas, basada en estas nuevas normativas que habrá que integrar, como todo este tema de fuera de obligación de AFO, y a una nueva publicación, y que nuevamente podamos presentar alegaciones y los técnicos pueden aceptar estas nuevas formas legales creadas a través de las modificaciones que ha hecho la Junta y las que se anuncian como nuevas, y que vayamos por tanto a un plan Sierra que acepte la presencia urbana, la presencia vecinal, más allá de lo que ya ha marcado el plan general como mínimo, y que permitamos una presencia vecinal estable más intensa, ¿no? Esta es la posición que ahora mismo la Federación mantiene. Por tanto, un plan Sierra así, dando marcha atrás con una aprobación inicial y con una fase de aprobación en base a los nuevos mecanismos legales y que se han puesto en marcha, y a base también de intentar integrar aquellas alegaciones que en su momento no se integran, ¿no? Esa es la postura que ahora mismo defendamos, vamos a empezar a defender.